Buenos días. En el marco de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, la Universidad Autónoma Metropolitana prepara una conferencia con el licenciado Andrés Hirsch Soler. Él es licenciado en Sociología por la UNAM y actualmente ocupa el puesto de director de difusión y prevención de adicciones en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. El tema de esta conferencia es el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas desde la salud comunitaria. Licenciado, muchísimas gracias por su participación y pues le dejamos los micrófonos. Adelante. Hola, Aimee, y hola a toda la comunidad de la UAM. Les saludamos desde el YAPA y les agradecemos mucho por esta atenta invitación en el marco de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, como has mencionado en esta introducción. Gracias por esta presentación y hoy tenemos el agrado de poder compartir las perspectivas y algunos de los proyectos y estrategias que estamos impulsando desde el instituto en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que esta jornada también se da cerca del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas a nivel internacional, que se conmemora cada 26 de junio. Y por ello creemos que es muy valioso seguir abriendo los espacios de diálogo, las conversaciones en torno a qué entendemos por las sustancias psicoactivas y cómo nos relacionamos con este universo de sustancias en México. Y desde la Ciudad de México, ¿qué estamos impulsando para trabajar desde la política pública con la población que se relaciona con estas sustancias y que podemos impulsar herramientas, información adecuada en materia de salud para que las personas puedan tomar mejores decisiones, más responsables y que pueda respetarse la autonomía de sus cuerpos? Les compartimos que desde el YAPA tenemos muy presente que la visión que ha prevalecido en términos de el uso de las sustancias psicoactivas desde hace muchas décadas se ha cargado de estigmas, de nociones que tienden a la criminalización, a una mirada punitivista o incluso a la patologización del uso de las sustancias psicoactivas. Y que por ello es muy importante reconocer los grandes cambios que hemos tenido en México y en la Ciudad de México en particular en torno a esta materia. Cabe reconocer que en el año 2022 tuvimos una reforma en materia de la Ley de Salud Mental, donde se establecieron una serie de derechos que tenemos las personas que usamos sustancias psicoactivas y que cambian la perspectiva que desde el gobierno plantea para el cuidado de la salud pública. Se plantea en esta reforma que dejaría de ser una vía el internamiento forzado para las personas usuarias. Es una inercia que se tiene y que México no es el único caso, que se plantea que cuando una persona tiene un problema con el consumo de una sustancia, se requería el internamiento. Y creemos que los procesos de internamiento no son sinónimos de tratamiento, que la reforma plantea como fundamental la noción del consentimiento informado. Ya no es legal en México internar en contra de su voluntad a una persona usuaria de sustancias psicoactivas. Y ese es un giro sustancial que se ha dado. Esto permite abrir el abanico de posibilidades a las opciones de tratamiento, que si bien ya existían otros modelos como el ambulatorio o los grupos de ayuda mutua, prevalecía una inercia, una mirada al respecto. Y este cambio ha permitido que al cancelar esta opción del internamiento involuntario, se tiene que abrir a que se tiene que tener el reconocimiento activo de la persona de que desea recibir ese tipo de tratamiento o ofrecer otro tipo de posibilidades. En ese sentido es que el consumo de sustancias psicoactivas también se ha incorporado a las nociones de atención a la salud mental. Entonces ya no se consideran temas paralelos, los estamos abarcando desde esta mirada más amplia. Y por ello es que
desde la Ciudad de México estamos buscando también aportar más y mejores elementos para que se cuenten con espacios para la atención a la salud mental y a las personas usuarias de sustancias psicoactivas que deseen recibir este tipo de espacios de atención, de terapias, de consultas clínicas también al respecto. Sin embargo, cabe reconocer que a nivel internacional es reconocido por la Organización de Naciones Unidas que menos del 20% de las personas usuarias de sustancias psicoactivas desarrollan usos problemáticos. Y estos enfoques se enfocaban únicamente en este pequeño porcentaje. Antes incluso era menor, se acrecentó según se tiene estudiado en la época de la pandemia, y igualmente lo que se busca con estas miradas de políticas públicas alternativas a las miradas que prevalecían previamente es que se pueda atender al 100% de esta población. Por ello es que estamos impulsando procedimientos, procesos, estrategias, políticas públicas en las cuales se pueda dar información de manera generalizada y oportuna a las personas con una perspectiva de prevención, que las personas no conozcan el universo de sustancias psicoactivas cuando se enfrentan a una experiencia, quizás en un contexto social, quizás en un ambiente festivo o en otro tipo de situaciones. Muchas veces la decisión se tomaba al momento de que se presentaba una disyuntiva si alguien quería utilizar algo o no. Y ahora lo que se busca es que las personas tengan información rigurosa, científica, libre de prejuicios para tomar decisiones informadas al respecto. Por ello queremos compartirles el día de hoy un material que hemos estado trabajando desde el impulso de la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento en la Ciudad de México. Esta estrategia busca llegar a las secundarias públicas y a las escuelas públicas de educación media superior para trabajar distintos aspectos, no solamente el uso de sustancias psicoactivas. Aquí se busca abordar los temas de la ansiedad y la depresión, la prevención del riesgo suicida, las formas de expresión de la violencia, tanto sexual como violencia entre pares o violencia escolar, y también la prevención de los riesgos asociados al consumo de algunas de estas sustancias. Para ello es que estamos acudiendo de manera periódica con un enorme equipo de especialistas en salud mental a cada uno de estos planteles, para que cada 2 semanas puedan recibir información, talleres, abrir espacios de diálogo comunitario y que podamos no solo llevar esta información que la vemos muy valiosa, muy necesaria, sino también abrirnos a la escucha. Uno de nuestros lemas es que nos late escucharte y queremos que sepan que el YAPA está para ello, que el equipo del YAPA, cuando nos vean en el territorio con estos chalecos blancos, podrán encontrar a una persona que puede no solo contener emocionalmente, si eso es lo que se requiere, y brindar una escucha activa y brindar espacios de comunicación asertiva, sino también en las escuelas se puedan acercar para plantear cualquier tipo de dudas y curiosidades y levantar la mano y normalizar el decir, requiero ayuda. Quiero apoyo porque estoy viviendo una situación familiar, requiero apoyo porque la carga académica del plan de estudio de mi escuela me está exigiendo mucho y no estoy lidiando bien con estas situaciones, y normalizar el pedir apoyo en temas de salud mental. Para ello estamos muchas personas, instituciones y profesionales en la materia, de la cual la UAM, por supuesto, es un semillero de formación al respecto y lo reconocemos, es muy valiosa las perspectivas también de vinculación y de trabajo comunitario que se trabajan desde esta universidad. Y es por ello que estamos de alguna forma sacando la salud mental del espacio clínico, terapéutico, del consultorio, del hospital, del psiquiátrico, para llevarlo a las calles, a las comunidades, a las escuelas, a los planteles, para que se normalice mucho esta noción de que no solo es válido pedir ayuda, sino tengo con quién acercarme para hacerlo. Y estas personas que están yendo a las escuelas llevan estos espacios donde queremos escuchar cuál es la presencia de estas problemáticas, qué curiosidades tienen adolescentes y jóvenes sobre todos estos temas, y por la jornada que nos trae el día de hoy, en particular sobre las sustancias psicoactivas. ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué son? ¿Cómo se consumen? ¿Qué vías de administración tienen? ¿Cuál es su situación legal?
¿Son sustancias reguladas o están actualmente consideradas como ilícitas? Entonces, todos estos planteamientos son los que se abren a partir del diálogo. Comparándolo un poco con la noción previa, que lo que te planteaba era decir no. Y decir no es una herramienta fundamental. La perspectiva que impulsamos desde el instituto y previamente desde distintos espacios de articulación es la perspectiva de reducción de riesgos y daños asociados al uso de las sustancias psicoactivas. Esta perspectiva plantea que si no consumes, no consumas. No busca incentivar el consumo de ningún tipo de sustancia, ni mucho menos. Partimos de que si alguien no se relaciona con estas sustancias, es válida y esa decisión se respeta e incluso se reconoce como, ¿no? Porque en algunos contextos que se puede sentir cierta presión y que si no es tu voluntad, el consentimiento informado no solo se requiere para recibir un tipo de tratamiento, sino para cualquier tipo de acercamiento que tengamos con la sustancia. Y tiene que ser el deseo de la persona hacerlo. Y si no se quiere, no se requiere ello, se plantea que sepamos decir que no queremos usarlo. Pero para los casos en los que sí, requerimos tener esta información. Información que nos permita entender que las sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias que al entrar en contacto con nuestro organismo afectan a nuestro sistema nervioso central. Es decir, no son solo algunas. Antes quizás se consideraba solo a ciertas sustancias de ciertas características como este concepto que las englobaba, que eran las drogas. Ahora, desde esta mirada no estigmatizante se busca hablar de un término mucho más amplio de las sustancias psicoactivas. Y estas sustancias pueden provocar cambios en el estado de ánimo, en la percepción que tenemos a través de nuestros sentidos, en nuestros pensamientos, en las emociones, en nuestros sentimientos, o también incluso cambios a nivel físico orgánico. Esto es una de las características que tienen estas sustancias y por ello abrimos el panorama a reconocer que todas estas sustancias, algunas están disponibles desde nuestra más temprana infancia, que puede ser incluso, por ejemplo, el azúcar, que tiene un efecto que en general nos estimula. Pero, como veremos un poquito más adelante, vamos a dejar de hablar de las sustancias en abstracto para poder hablar de todas y cada una de ellas. Las sustancias interactúan con nuestro sistema nervioso y a través de esta interacción se generan algunos cambios que pueden detonar las alteraciones en funciones corporales como nuestra respiración, nuestra temperatura, nuestra frecuencia cardíaca. Y por eso tenemos que no solo ser conscientes de qué pasa cuando consumimos una, sino qué pasa incluso cuando decidimos combinar sustancias. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos el policonsumo, que se le llama? Y para ello es que tenemos que tener esta evidencia que nos sirva para prevenir posibles riesgos y reducir posibles daños que pudieran tener en cada una de las personas que pudiera decidir utilizarla. Para entender el consumo desde una perspectiva más generalizada, se consideraba en otras miradas que teníamos dos posibilidades, que eran la abstención o la adicción. Y justo en esta jornada donde estamos problematizando la noción de las adicciones, queremos traer esta noción que desde la reducción de riesgos y daños plantea que en efecto existen estas dos posibilidades. El no consumo, la abstinencia de las sustancias psicoactivas o relaciones que pueden generar dependencias o adicciones. Sin embargo, no son las únicas dos posibilidades. Para ello, utilizamos una herramienta que es el continuum del uso de las sustancias psicoactivas. Esto lo que nos permite es entender que en efecto puede haber la abstinencia y el no consumo. Y nuevamente, si no consumes, no consumas. Pero si alguien lo hace, y aún lo hace una sola vez en su vida, puede ser un consumo experimental, que alguna vez alguien probó una sustancia. Y esto no tiene por qué generar mayores impactos en la vida, ni en la persona, ni en la salud física, emocional o mental de esta persona. Puede únicamente ser este uso experimental. Si el uso está sugerido por alguna persona profesional de salud, pero no lleva una receta, puede considerarse incluso un uso terapéutico. Sabemos que han habido muchos distintos tipos de usos, por ejemplo, de la cannabis en alcohol, cuando se hacían friegas en las piernas.
muchas abuelas y abuelos en este país conocían ese tipo de uso alternativo y terapéutico de una planta que, si bien no se ha regulado cuáles son las vías de adquisición, sigue siendo una planta que se utiliza de estas maneras en muchos contextos. Y también pueden haber usos rituales asociados a algunas de estas plantas, que pueden ser en contextos de ceremonias o con personas que en sus culturas se relacionan con estas plantas o sustancias psicoactivas y que saben cómo desarrollar una experiencia para que no tenga que tener ningún tipo de problema asociado a este uso, para que no tenga que tener daños, sino todo lo contrario, que pueda ser una experiencia profunda que le permita indagar a la persona sobre sus procesos de vida o incluso buscar algunas nociones de sanación física a según de la relación con qué tipo de sustancias. Pero sabemos que las comunidades del norte, por ejemplo el pueblo wixárika, se relaciona de esta manera con el cactus del peyote o el jicuri. Entonces hay también usos rituales o ceremoniales. También tenemos los usos medicinales, que esos son los que sí son considerados más desde una lógica farmacológica, y entonces que sí son recetas que se prescriben por algún profesional de la salud y que permiten que alguien tenga acceso a un medicamento, y que esos pueden ser también muchos usos psiquiátricos que tienen las sustancias y que pueden compensar algunas cuestiones que tenga una persona en su organismo y permitir lidiar con muchas situaciones de salud mental. Cabe reconocer que esto se recomienda que si alguien así lo considera, acuda con un profesional de la salud mental para terapia psicológica o para una atención psiquiátrica y que pueda acceder a los medicamentos que pudiera llegar a requerir. También consideramos los usos recreativos, aquellos que se sirven más para una experiencia gozosa, placentera, disfrutable, como pueden ser el tipo de sustancias que se pueden encontrar en una fiesta, y que nuevamente que alguien pueda consumir un poco de alcohol no tiene por qué llevar un daño asociado si lo cuidamos en torno a la relación que tiene con la persona y su contexto. Y si evitamos uno de los siguientes pasos que están presentes en el continuum, que puede ser una situación de abuso, que tomemos, por ejemplo, en este caso, tanto alcohol, que nos lleve a una intoxicación, que nos lleve a perder la capacidad de relacionarnos con otras personas, de tener control sobre ciertas acciones, o incluso que genere problemas en la convivencia a través de cosas que uno puede decir y puede llegar a herir a otras personas en ese sentido. Eso ya puede llegar a considerarse un uso problemático por una situación de abuso, lo cual no implica una dependencia, porque puede ser una situación de abuso que se presente una vez al año, en una cena de fin de año, que alguien tenga este tipo de uso y que plantee que se presenta ante problemas que se generan con las personas con las que convive, que pueden ser sus parientes, su familia. Entonces hablamos de que no es que una persona tenga una adicción a esa sustancia, sino que eventualmente tiene una situación que le genera situaciones problemáticas. Y hacia la derecha tenemos las nociones de la dependencia. La dependencia puede ser física, puede ser química, puede ser emocional a las sustancias. Y entonces ahí es cuando empezamos a reconocer que la falta del uso de esta sustancia puede generar algunos aspectos negativos en el desarrollo de las actividades o en la vida cotidiana de una persona, y por ello es que tenemos que entenderla como parte de este continuum. Y lo digo así porque no es necesariamente la abstinencia la única solución a la dependencia. Podemos cambiar nuestros hábitos de consumo frente a esta sustancia, y esto no implica solamente que sea una cuestión de voluntad. La voluntad, por supuesto, tiene su lugar y se reconoce y es fundamental, pero no es necesariamente algo que tú tengas que hacer por tu cuenta. Ahí es donde decimos: se vale levantar la mano, requiero apoyo, quiero que alguien me acompañe para cambiar la relación que tengo con esta sustancia, porque me está generando problemas. Y entonces, estas personas, 1 o 2 de cada 10 personas usuarias de sustancias psicoactivas, que tengan acceso a los servicios de salud y de salud mental en caso de que se requiera. Por ejemplo, una situación de abuso grave, de intoxicación severa, se puede trabajar en hospitales toxicológicos, y eso no requiere ir a otro tipo de terapia de salud mental, requiere un proceso de desintoxicación física también, y en los hospitales toxicológicos dan una atención de muy buena calidad, atienden urgencias que, si alguien lo requiere,
no duden en tocar la puerta. Para ello también pueden acercarse al YAPA para preguntarnos dónde están, cómo me puedo conectar con ellos, con estos lugares, y también para solicitar apoyo en materia de salud mental. Para ello es que ahora se está impulsando que se cuente con más espacios para la atención de salud mental de manera pública y gratuita en la Ciudad de México. Vale reconocer que también hay espacios particulares, que son conocidos como los centros de atención a las adicciones, y que les invitamos a toda la población, a quienes estén escuchando esta conversación, que si alguien va a acudir a un centro de atención a las adicciones, revise que esté verificado por el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. Contamos con un directorio público en el portal de internet del YAPA, que pueden conocer cuáles son los centros que ya han sido verificados para procurar que sea un lugar que cuenta con las condiciones de infraestructura, pero también con la calidad de los servicios que se ofrecen, ¿no? Y que si estamos buscando la atención en un espacio particular, sepamos que ya contó con este tipo de revisión. Y si alguien no sabe si se contó con esa revisión o ha identificado alguna mala práctica, algún maltrato que se da en alguno de estos espacios, o que no hay las condiciones adecuadas para que se brinden estas atenciones, también comuníquense con el instituto para que podamos acudir a verificar este espacio y que se pueda dar recomendaciones en caso de que se requieran, para que cumpla con esta normatividad y para que cumpla con las condiciones mínimas que se requieren para ello. Entonces, por supuesto, hay espacios públicos y particulares, esa es la recomendación. Revisen que estén verificados, y si no, avísenos para que el YAPA pueda acudir a verificarlos. Recordemos que en este mes de julio también se celebra, se recuerda, se rememora el Día Internacional contra la Tortura, y que a veces en este país, y no solo en México, en muchos países, se han justificado muy malas prácticas con la población usuaria de sustancias psicoactivas, y pareciera que se han legitimado muchas de ellas. Recordemos que la tortura no es válida, es una violación a los derechos más fundamentales de cualquier persona en general, y también de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Recordemos que por ningún motivo perdemos nuestros derechos humanos, pero tampoco por usar ninguna sustancia, que ninguna persona por relacionarse con la sustancia pierde sus derechos, son inalienables. Y en este sentido es que tampoco podemos justificar ninguna mala práctica, maltrato o tortura de las que ocurren en algunos de estos espacios, y para ello también estamos en el instituto. Y por eso es que queremos que todos funcionen de la mejor manera, de la manera adecuada, dando los servicios que las personas usuarias de sustancias psicoactivas pudieran llegar a requerir. Es por ello que les queremos presentar una segunda herramienta fundamental para comprender la perspectiva de la reducción del riesgo y daño, que es el triángulo de Simberg, que lleva el nombre del autor que lo concibió y lo pudo plantear de esta manera, que pone al centro la experiencia. Y este triángulo nos plantea que no podemos hablar, como mencionaba previamente, de las sustancias en abstracto, como cuando se hablaba de que las drogas pueden ser letales, pero cuando decimos las drogas no estamos hablando de una en particular. ¿De qué estamos hablando? Entonces tenemos que poder hablar de la sustancia, qué es, qué tipo de situación legal tiene, es natural, sintética o semisintética, cómo se combina con otras sustancias, entender qué tipo de sustancia es. Nuevamente, por ejemplo, el azúcar. ¿Qué tan presente está el azúcar en una bebida que esté tomando yo? ¿Qué tanta concentración hay? La dosis es fundamental para la posible reducción de riesgos y daños. Entonces tenemos que entender en qué presentación está. Está seca, en granos, si la sirvo yo con una cuchara y puedo saber cuántas cucharadas de azúcar le estoy poniendo, por ejemplo, a una taza de café, o ya viene en una bebida azucarada y entonces solo puedo leer la etiqueta para saber qué tan concentrada está. Y entonces es distinta la presentación de una sustancia y tenemos que conocerla para poder tomar decisiones adecuadas. Otro de las puntas de nuestro triángulo es la persona usuaria. La persona que va a utilizar esta sustancia no va a ser lo mismo a según de su rango de edad, de su sexo y su género, de su complexión física. No va a ser lo mismo en una misma persona en distintos momentos de su vida la posible relación que pudiera tener con una sustancia. Es por ello que vale la pena
conocernos, preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué intención se tiene al momento de utilizar esa sustancia. A lo mejor alguien toma una bebida con cafeína porque quiere sentirse más despabilado para desarrollar alguna actividad laboral o profesional, por ejemplo. Entonces es una intención, entonces sí estás utilizando a conciencia este tipo de sustancias. Y reconocer si al relacionarnos con una sustancia psicoactiva se nos presentan alteraciones físicas o emocionales. Quizás ya tomé mucho café, entonces me pasó alguna fractura estomacal o me generó nistagmos cuando nos tiembla el ojo, por ejemplo, o nerviosismo, y entonces podemos reconocer cómo nos relacionamos, qué nos pasa cuando nos relacionamos con esta sustancia, y asimismo poder, previo a la relación con una interacción de consumo, poder plantear algunas preguntas de nuestro estado general. ¿Me alimenté adecuadamente previo a la relación con alguna otra sustancia? ¿Estoy bien hidratado? ¿He tenido buen descanso o no? Y no va a ser lo mismo a según de cómo nos hayamos encontrado física y emocionalmente. Y el tercero de nuestras puntas del triángulo es el contexto, uno de los factores fundamentales para poder reducir riesgos y daños. ¿Dónde me encuentro? ¿En qué situación me encuentro? ¿Con quiénes me encuentro? La comunidad va a ser un elemento sustancial. ¿Estas personas con las que me encuentro pueden ayudarme en caso de que lo requiera o son factores de riesgo porque no las conozco, porque quizás también están bajo el influjo de alguna otra sustancia? Y entonces podemos identificar qué elementos de nuestro contexto nos pueden ayudar, tanto del espacio físico donde lo estamos haciendo, y por ello, justo uno de los riesgos de consumir un espacio escolarizado como puede ser la universidad es enfrentarte a una situación de expulsión por irrumpir con un reglamento. Entonces tenemos que ser conscientes de qué tipo de reglas hay también en los espacios físicos donde nos los encontramos. Y todo ello va a implicar cambios positivos o negativos en la experiencia que se tenga con este consumo. Es decir, una persona usuaria en una universidad tomando una taza de café no tendría por qué tener una experiencia negativa, una experiencia displacentera, le puede ayudar mucho en su proceso de estudio. Sin embargo, la relación con otras sustancias le puede enfrentar algunos otros tipos de riesgo. Y también vale la pena reconocer el contexto en cuanto a factores políticos, sociales, económicos, históricos. Es decir, la sustancia que está pudiendo utilizar está criminalizada y entonces me puede exponer a un proceso quizás punitivo porque se me vea en relación con esta sustancia. Eso es parte de los factores históricos, políticos que tiene la relación con esa sustancia. Y hacerlo en un contexto donde quizás hay otros tipos de violencias puede generarnos daños incluso, porque no tengan que ver directamente con la sustancia, sino con los factores de violencia que pueda haber en nuestro entorno. Entonces, por ello es que es muy importante no descontextualizar el consumo. Y nuevamente, la interacción de la persona, la sustancia y el contexto es lo que va a permitir entender cómo poder reducir riesgos y daños en torno a una experiencia con una sustancia psicoactiva. Esto puede no solamente reducir los riesgos y daños, sino propiciar también usos positivos, favorables, adecuados, como lo mencionábamos, ¿no? Ni se diga del de mantenernos con una adecuada hidratación, pero poder tomar un té negro para poder hacer ciertas prácticas puede resultar una adecuada relación con esta sustancia. Y aquellas sustancias que son ilícitas no son la excepción. También tenemos que reconocer que los usos existen y que pueden reducirse los riesgos y daños relacionados a estos consumos y que no por ello nadie pierde sus derechos. Y por eso es una información que queremos que llegue a la población usuaria de sustancias psicoactivas en general, a toda la población. Y no solamente a quien lo va a consumir, sino también quizás al contexto, porque como comunidad podemos ayudar a reducir los riesgos y daños. Uno de los ejemplos de un mecanismo de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, es incluso los controles del alcoholímetro, donde se evita que alguien bajo el influjo del alcohol en ciertas cantidades, nuevamente la dosis es fundamental, pueda ponerse en riesgo a sí mismo o a terceros, ¿no? Entonces, por eso evitar manejar bajo el efecto del alcohol es una medida de reducción de riesgos y daños.
Y por eso, llevándolo a la noción de la conducción, es interesante entender la reducción de riesgos y daños como cuando vamos en un vehículo. Estar en un vehículo en movimiento puede implicar daños, por supuesto, si el vehículo choca y colisiona, y entonces puede haber daños a las personas que estamos a bordo de ese vehículo, pero no por ello dejamos de subirnos a ciertos tipos de transportes. Lo que podemos hacer es ponernos el cinturón de seguridad, y esto va a poder evitar que un daño sea mucho mayor, y podemos evitar también ciertos riesgos, ¿no? Si sabiendo que quien conduce lo hace de manera adecuada, que tiene licencia, como podemos tomar esas precauciones y entonces tener estas experiencias de manera adecuada bajo una buena guía. Bueno, muchas de estas nociones son las que estamos compartiendo con jóvenes, con las personas en la ciudad. Nos podrán encontrar en el YAPA, en ferias de salud mental comunitaria, en espacios incluso universitarios. Hemos estado en la UAM, en varias universidades, nos pueden invitar para que acudamos con una mesa de información y nuevamente no solo trabajar necesariamente el consumo de sustancias, sino también algunas otras temáticas relacionadas a la salud mental que se presentan en esta población. Y para ir acercándonos hacia el cierre, invitarles a siempre mantenerse informadas, informados, informades, para que siempre se dé un consumo lo más seguro posible y que en caso de realizarlo puedan reducir los riesgos y daños asociados a su uso, fortalezcan sus habilidades, mantengamos el autoestima elevada, evitemos el estigma y el autoestigma, a veces nos castigamos y sepamos decir no cuando se requiera. Fortalezcamos nuestras redes de apoyo, la comunidad es fundamental, saber con quién poder pedir ayuda y sepan que cuentan con el personal del instituto en caso de que alguien lo requiera. Cuidemos nuestra exposición a los dispositivos móviles, a las pantallas y a otro tipo de tecnologías para evitar caer en excesos, que tengamos una relación también saludable con ello y procuremos mantener una adecuada distribución de prácticas recreativas, deportivas, culturales, formativas en nuestra vida. También eso nos puede ayudar a mantener estas relaciones pues más saludables con nuestro entorno, no solo con las sustancias, sino con todo lo que ingresamos a nuestro organismo, aquellas cosas que consumimos y con nuestras redes y comunidades. Entonces, sépanlo, estamos impulsando mucho estas estrategias desde el instituto, las puertas están abiertas y para esta jornada esperamos que resulte adecuada alguna de esta información y sepan que si se quiere profundizar en algún tema, las puertas del instituto y las de su servidor, Andrés Hirsch, están abiertas y seguiremos encontrándonos próximamente. Les saludo, les agradezco, Aime, y quedo atento por si hay algún comentario. Sí, doctor, pues muchísimas gracias. Esto es muy interesante y cómo saco yo esta conclusión de la importancia que tiene la salud mental en la prevención de las adicciones. Tú me dirás si es así. Perdón, licenciado, ya te ando cambiando la profesión. Por favor, con confianza. Pero qué importante es la salud mental, ¿no? En la prevención de estas adicciones. Por supuesto. Es muy importante que los podamos tener presente, la información, los recursos, los servicios, la red de personas especialistas de nuestro entorno. Sepan que cada vez más hay en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Sabemos que las universidades cuentan incluso con psicólogos, psicólogas escolares que pueden ser actores clave en el desarrollo de un estudiante, de un trabajador, de una docente que esté en la universidad y que por ello pues seguir reconociendo mucho el trabajo que hacen estas personas y fortaleciéndolo en todos los sentidos que se pueda. Veo que comparten aquí una pregunta, no sé si sea adecuado. Sí, comentar. Así es, por favor, adelante. Aquí mencionan en el chat, ¿qué estrategias considera prioritarias para prevenir el consumo de sustancias entre adolescentes y qué rol tienen las escuelas y universidades en la detección y en el acompañamiento? Y consideramos que dentro de las estrategias, tomen en cuenta la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento. Estamos acercándonos al total de las escuelas públicas secundarias. Próximamente estaremos en bachilleratos, en preparatorias, en todas las escuelas públicas de media superior. Si alguna otra escuela lo requiere, podemos ir un día a acercar información y alguno de estos temas y dinámicas
y la presencia de personas que a veces pueden ser externas puede facilitar sentir esa confianza de quiero preguntar algo que no me atrevo quizás a preguntarle a mi profesor o a mi familia y he tenido esta duda. Entonces, la apertura al diálogo, lo que queremos es que la gente sí pueda preguntar, ¿no? Y entonces que tengan confianza con que aquí no va a haber una respuesta que fomente el castigo, la exclusión de una persona, sino todo lo contrario. Se va a referir, sepan que en el portal del instituto también contamos ya con muchos materiales informativos y seguiremos encontrando más y que si la persona en su momento no tiene la respuesta inmediatamente, podrán encontrarla en conjunto y va con esa disposición a busquemos la información oportuna. Entonces, con estrategias prioritarias, la estrategia escolar la resalto porque es pionera, realmente se está dando un salto cualitativo en cuanto a la presencia de estrategias de salud mental comunitaria en ambientes escolares y que haya alguien con quien acercarse es fundamental. Pero también la información oportuna. Todas, todos y todes podemos ser reductores de riesgos y daños. Podemos impulsar información. No impulsemos la exclusión, no impulsemos que las personas se sientan aisladas en sus entornos y comunidades. Hay un gran referente, el doctor Carl Hart, que menciona que lo contrario a la adicción no es la abstinencia, sino la conexión, y compartimos esta noción. El punto es que tengamos con quién compartir, con quién conectarnos cuando podamos requerir ayuda o también para poder compartir momentos agradables, por supuesto, ¿no? Pero la conexión es fundamental, la comunidad es uno de los elementos clave para poder reducir riesgos y daños. ¿Y qué rol tienen estos espacios educativos en la detección temprana y el acompañamiento? Consideramos que uno muy importante, porque es donde estamos la mayor cantidad de nuestro tiempo en muchas etapas de nuestras vidas, desde la temprana infancia hasta la juventud y pues a veces ya nos seguimos a las siguientes etapas y seguimos siendo parte de estas comunidades. Y entonces, que estos lugares cuenten con mecanismos, con herramientas, con espacios de escucha, con procesos donde si alguien dice yo ya estoy teniendo un problema y pueda recibir una mano amiga y una mano profesional que les acompañe en acceder al espacio terapéutico, clínico, psiquiátrico que la persona requiera, es clave. Muchas veces la respuesta ha sido la expulsión en algunos casos, ¿no? Y creemos que el punto es cómo te acompaño, cómo te apoyo, qué servicio podrías tú requerir. Es una respuesta que va a poner el bienestar de la persona en el centro. Y entonces que esto es lo que nos va a permitir que esta detección oportuna sí llegue a un buen espacio de atención también en materia de salud mental o relacionado al consumo de las sustancias psicoactivas. Y bueno, adelante. Tenemos otra pregunta. Andrés, si pudieras apoyarnos en contestarla. Claro que sí, ya la estoy viendo. Bueno, adelante si quieres leerla tú. ¿Sí? Si pudiera compartir cómo fomentar la colaboración entre el sector salud, educativo y comunitario para una respuesta integral. Gracias. Creo que esta es la pregunta clave y que por supuesto nosotros desde esta instancia pública del gobierno de la Ciudad de México podemos compartir nuestra mirada, pero creo que la respuesta va por lo que está impulsando la UAM a través, por ejemplo, de este conversatorio, de las ferias de salud mental comunitarias que se impulsan también desde el YAPA, pero que también en espacios universitarios han estado desarrollando. Estos espacios de encuentro e intercambio, a mi parecer, son la base de cómo podemos empezar bueno, no empezar, porque en muchos casos ya llevábamos tiempo, pero sí fomentar la colaboración entre estos sectores, que esté presente el sector salud en los espacios universitarios, en el territorio, es clave, que no solamente estemos en clínicas, en centros de salud, en centros de cuidados de las emociones, sino que salgamos también a donde están las personas y decían desde algunos otros espacios, llevar los servicios a donde se encuentran las necesidades. Y entonces que desde el sector educativo, desde la academia, hagamos información sobre reducción de riesgos y daños, sobre las mismas sustancias psicoactivas, sobre el fenómeno de las dependencias, cómo se relacionan los adolescentes, preguntas clave para la investigación académica que
podemos impulsar desde otras miradas. Requerimos información rigurosa, científica, para poder llevar a estas comunidades. Si bien vamos tomando referentes, requerimos que esté constantemente actualizada. Y entonces, por ello, es fundamental la vinculación del sector académico y educativo, formar a más personas que puedan llevar este tipo de información a todo tipo de espacios, a las estrategias, al desarrollo de políticas públicas, en coordinación, por supuesto, con el sector público y con el sector salud, no solamente gobierno, sino de todos los componentes que le conforman, que cuenten con estas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que sí somos partes de piezas de un rompecabezas que es mucho más amplio y que, como lo menciona en la pregunta, es lo único que nos permitirá una respuesta integral, que incluso reconocer que muchas veces, por ejemplo, la perspectiva de una trabajadora, un trabajador social, es lo que permite poner una perspectiva de derechos al centro y que la persona muchas veces no requiere una atención en materia de salud mental, sino lo que se requiere es satisfacción de derechos integrales, derecho a la vivienda, a la educación, a la alimentación saludable, a espacios verdes, a espacios libres de violencias, y entonces que la garantía de todos estos derechos son la respuesta integral y que eso no corresponde, por supuesto, a un solo sector. Entonces, por eso es que el bienestar de una persona o de una comunidad de personas usuarias de sustancias psicoactivas requiere este tipo de respuestas integrales y creemos que en conjunto es la ruta adecuada para que podamos lograrlo. Pues qué tema tan interesante, porque son muchas las contextos, por decirlo así, que intervienen en esta parte, como tú ya lo mencionaste, ¿no? No solamente es uno el que condiciona a caer en las adicciones, sino son varios. Y quiero resaltar esta parte de que hace el IAPA, lo que tú comentaste, en cuestión de apoyo de salud mental, que están sacando esta atención, que le están llevando afuera y que va a servir para visibilizar y normalizar la atención a la salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque normalizamos, pues me siento mal, voy al médico, me duele un diente, una muela, voy al dentista. Pero ¿y mis emociones? ¿Me las guardo? ¿Por qué no las atiendo, no? Entonces, ¿de qué forma estoy trabajando estas emociones? ¿Cómo estoy lidiando con esas emociones? Y qué importante para esta prevención de adicciones y de esta cultura también de la paz, ¿no? Porque al final del día todo tiene que ver con nuestra salud mental. Entonces, muy interesante el tema. Te vamos a buscar para una segunda parte seguramente, porque creo que tanto a los trabajadores, a los estudiantes, o sea, a toda la comunidad, son temas de mucho interés, ¿no? Ahora en estos tiempos de vida tan ajetreada y de tanto estrés, tanto laboral como académico, ¿no? Porque la vida va muy rápido, es muy importante justo esto, empezar a visibilizar que la salud mental no es algo malo, al contrario, nos tenemos que atender esta parte, ¿no? Andrés, te agradezco muchísimo y pues esperamos tenerte nuevamente en otra conferencia con una segunda parte de esto. Muchísimas gracias a ustedes. Yo, para cerrar, nada más dejarles este profundo agradecimiento. Si me lo permiten, comentar que el próximo 27 de junio vamos a estar en la UAM Xochimilco en un evento impulsando justamente un cambio de la mirada punitivista hacia la salud comunitaria. Entonces también van a estar abriéndonos la puerta, cosa que agradecemos siempre profundamente, y que sigamos coincidiendo con la UAM y, por supuesto, contribuyendo en jornadas como esta por la paz y contra las adicciones. Muchas gracias, Aimee, y a todo el equipo de la UAM. Gracias a ti. Hasta luego. Buena tarde.